María abrió los ojos lentamente. La luz del sol aún no entraba por completo en su pequeña habitación. El amanecer era una promesa lejana. Sus párpados se movieron con pereza, como si se resistieran a la llegada de un nuevo día. Finalmente, sus ojos se abrieron por completo. Miró el techo. Era un techo viejo. Estaba un poco agrietado en una esquina, cerca de la ventana. Había una mancha de humedad que crecía poco a poco. María suspiró, un suspiro largo y silencioso. Se sentó en la cama. El colchón chirrió bajo su peso. Era un colchón antiguo, con los muelles un poco vencidos. Se estiró. Sus brazos subieron por encima de su cabeza. Estiró la espalda, sintiendo cómo sus músculos se desperezaban. Oyó un pequeño crujido en su columna vertebral. Luego bajó los brazos. Se levantó de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío. Dio unos pasos lentos. Fue hacia la ventana. La ventana era de madera, con el marco un poco desconchado. Se acercó a ella. Descorrió la cortina. La cortina era fina y estaba descolorida por el sol. Miró hacia la calle. El día era gris. Las nubes cubrían el cielo como un manto pesado. No se veía ni un rayo de sol. El aire parecía denso y frío. Sentía el frío a través del cristal. En la calle apenas había movimiento. Solo algunos coches pasaban en la distancia. Era una mañana silenciosa, teñida de una melancolía que ella conocía bien. Fue a la cocina. La cocina era pequeña y estaba un poco desordenada. Entró. Vio una pila de cartas sobre la mesa. La mesa era de madera clara, con algunos arañazos de uso. Las cartas estaban apiladas de forma irregular. Se acercó a la mesa. Estiró su mano. Cogió las cartas. Las tomó con cuidado. Eran varias. Miró los sobres. Reconoció los logotipos de las empresas. Eran facturas. Había una factura de la compañía de electricidad. El número era alarmantemente alto. Había otra de la compañía del agua, también con un importe considerable. Y la factura del alquiler, que era la más grande y la que más le preocupaba. Su corazón se encogió. Sintió una punzada de ansiedad en el pecho. Abrió su cartera. La cartera era de tela, desgastada por el uso diario. La abrió con cuidado. Volcó todo el dinero que tenía sobre la mesa. Las pocas monedas hicieron un tintineo débil. Había también algunos billetes, doblados y arrugados. Empezó a contarlos. Lo hizo muy despacio. Sus dedos, un poco temblorosos, movían las monedas una a una. Contó los billetes, sumando las cantidades en voz baja. El total fue muy bajo, mucho más bajo de lo que necesitaba para cubrir todas las facturas. Su mente procesó el número. Pensó, no tengo suficiente dinero. La frase se repitió en su cabeza, una y otra vez. Una sensación de desesperanza la invadió. Su estómago se sintió vacío, no por hambre, sino por la preocupación. Respiró hondo. Un suspiro largo y pesado escapó de sus labios. Recogió las monedas y los billetes. Los guardó de nuevo en la cartera. Cerró la cartera con un pequeño chasquido. Las facturas se quedaron en la mesa, un recordatorio mudo y cruel de sus dificultades. Decidió preparar un desayuno simple. Necesitaba comer algo, aunque no tuviera apetito. Fue hacia la despensa. Abrió la puerta de madera. La despensa era pequeña y apenas tenía provisiones. Sacó un paquete de pan de molde. Solo quedaban unas pocas rebanadas. Cogió 2 rebanadas de pan. Las puso en la tostadora. La tostadora era un modelo antiguo, con un cable algo desgastado. La encendió. La tostadora hizo un ruido peculiar al calentarse. Mientras el pan se tostaba, preparó café. Había un poco de café molido, el último resto en el paquete. Lo puso en una cafetera de émbolo. Vertió agua caliente. El café bajó lentamente. Sirvió el café en una taza gastada. La taza tenía una pequeña grieta en el borde. Era su taza favorita, a pesar de los años. Se sentó a la mesa. Puso el pan tostado en un plato. Empezó a comer despacio. Masticaba cada bocado con calma, casi sin saborearlo.
Bebió un sorbo de café. Estaba caliente. Miraba la pared que tenía enfrente. La pared era simple, sin cuadros ni adornos. Sus pensamientos vagaban. Pensaba en sus problemas, en la abuela, en las deudas. Su mente daba vueltas y vueltas. ¿Cómo voy a pagar?, se preguntó. ¿Cómo voy a conseguir más dinero? Necesito algo más, pensaba. Algo que cambiara su situación de una vez por todas. La incertidumbre la agobiaba. El desayuno le supo amargo. De repente, el teléfono sonó. El sonido fue un poco brusco en el silencio de la cocina. El teléfono estaba sobre el mostrador. Era un modelo antiguo, con botones grandes. María se acercó al mostrador. Miró la pantalla. Vio el nombre de Laura. Laura era su amiga de toda la vida. La conocía desde la infancia. Siempre la apoyaba. Siempre estaba ahí para ella. María cogió el teléfono. Presionó el botón verde para contestar la llamada. Se lo puso en la oreja. «Hola, Laura», dijo ella. Su voz sonó un poco cansada. Laura le preguntó cómo estaba. Le preguntó cómo iba todo. Carolina suspiró. «Estoy muy cansada, Laura», respondió. Su voz era sincera. «Y el dinero es un problema muy grande. Las facturas son muy altas. Y la abuela necesita más cosas». Laura la escuchó con atención. Luego le dio ánimos. «No te rindas, María», dijo Laura. Su voz era firme, llena de apoyo. «Eres fuerte, lo vas a conseguir. Siempre lo haces». María sintió con la cabeza, aunque Laura no podía verla. La conversación con Laura le dio un pequeño consuelo, un rayo de esperanza muy necesario. Colgó el teléfono. Después del desayuno, María fue al baño. El baño era pequeño y funcional. Había un lavabo, un inodoro y una ducha. Se acercó al lavabo. Abrió el grifo. El agua salió fría al principio. Luego se templó. Se mojó las manos. Se frotó la cara con el agua. El agua fría la ayudó a despertarse un poco más. Luego, cogió su cepillo de dientes. Puso un poco de pasta de dientes en el cepillo. Se cepilló los dientes con cuidado. Limpió cada uno. Hizo movimientos circulares. Terminó de cepillarse los dientes. Se enjuagó la boca. Escupió en el lavabo. Levantó la vista. Se miró en el espejo. El espejo era viejo, pero limpio. Vio sus propios ojos. Sus ojos se veían cansados. Tenían unas pequeñas ojeras debajo. Su piel estaba un poco pálida. Parecía que no había dormido lo suficiente. Pero su mirada era fuerte. Había determinación en ella. Se secó la cara con una toalla vieja pero limpia. Fue a su armario. Abrió las puertas. Dentro solo había unas pocas prendas de ropa. Cogió su uniforme de trabajo. Era una blusa sencilla y una falda oscura. El uniforme estaba limpio, pero un poco gastado. Se lo puso. Se abrochó los botones de la blusa. Se ajustó la falda. Luego buscó sus zapatos. Eran unos zapatos viejos y cómodos. Eran de suela de goma y las suelas ya estaban un poco desgastadas. Se los puso. Se ató los cordones. Ya estaba lista. Estaba lista para otro día largo de trabajo. Otro día de esfuerzo. María salió de su casa. Cerró la puerta con llave. La cerradura hizo un sonido metálico. Bajó las escaleras. Eran escaleras estrechas. Salió a la calle. El aire de la mañana era frío y húmedo. Caminó por la acera. La calle estaba más animada ahora. Había más gente. Algunos coches pasaban a gran velocidad. Se dirigió hacia la parada del autobús. Estaba a unas pocas manzanas de distancia. Sus viejos zapatos hacían un ligero ruido al pisar el asfalto. Se detuvo en la parada. Había algunas personas más esperando. Miró el horario del autobús. El autobús llegó a los pocos minutos. Era grande y azul. Las puertas se abrieron con un siseo. Subió al autobús. Pagó su billete. Buscó un asiento libre. Había pocos asientos disponibles. Encontró uno junto a la ventana. Se sentó. La ventana estaba un poco empañada. Pasó un dedo por el cristal y limpió un pequeño círculo. Miró hacia afuera. El mundo pasaba rápidamente.
Vio edificios, tiendas y personas. Pensó en el trabajo. Pensó en lo que tendría que hacer. Hoy sería otro día agotador. Pensó en su abuela. Necesitaba dinero para los medicamentos. Vio a la gente. Todos parecían tener prisa. Todos iban a sus trabajos, a sus rutinas. Se sintió parte de esa corriente, pero a la vez se sentía sola en sus problemas. El autobús se movía a un ritmo constante. El ruido del motor la arrullaba un poco. María llegó a su trabajo. Era un edificio grande, de cristal y acero. La entrada era imponente. Ella trabajaba en el piso 10. Entró. El vestíbulo era espacioso y ruidoso. El suelo estaba pulido. Se dirigió al ascensor. Presionó el botón. El ascensor llegó. Subió. Bajó en el piso 10. Se dirigió a su puesto. Era una oficina grande, llena de cubículos. Saludó a su colega Juan. Juan era un hombre de unos 40 años. Tenía el pelo algo despeinado. «Buenos días, Juan», dijo María. Juan levantó la vista. Sus ojos se veían un poco rojos. «Buenos días, María», respondió Juan. Su voz era un susurro. «Otro día largo, ¿verdad?» María asintió con la cabeza. Comprendía perfectamente lo que Juan quería decir. Se sentó en su silla. Encendió su ordenador. Empezó su turno. La rutina diaria comenzó. Realizó sus tareas con precisión. Clasificó documentos. Respondió a correos electrónicos. Atendió llamadas telefónicas. Era una secretaria muy eficiente. Su trabajo consistía en mantener todo en orden para su jefe, el señor Alejandro. A veces las tareas eran repetitivas, a veces eran un poco más complejas, pero María siempre se esforzaba por hacerlas perfectamente. El tiempo pasaba lentamente. Las horas se arrastraban, se oían los teclados, los teléfonos, el murmullo de las voces, el aire acondicionado zumbaba. María estaba concentrada. Ella era una persona muy detallista. Nada se le escapaba. A veces encontraba pequeños errores en documentos que otros no veían. Errores minúsculos, pero importantes. Los corregía sin decir nada. Era su forma de contribuir. Un problema surgió en la oficina. Un cliente, la señora Clara, estaba en la línea. La señora Clara era una clienta importante, pero estaba muy molesta. Ella no podía explicar lo que quería. Su voz era aguda. Se quejaba. Nadie en el departamento de atención al cliente la entendía. Los compañeros, Ana y Pablo, intentaron ayudarla. Hablaron con ella. Le hicieron preguntas. Pero la señora Clara se confundía más. Se frustraba más. No lograban comunicarse. Ana se encogió de hombros. Pablo puso los ojos en blanco. La señora Clara dijo: «Necesito que entiendan mi problema. Es muy importante, pero no me escuchan». Su voz estaba llena de desesperación. La línea se calentaba. María estaba sentada en su cubículo. Había escuchado la conversación. Había oído la voz de la señora Clara. No estaba en su departamento, pero su cubículo estaba cerca. Había oído cómo la señora Clara intentaba explicar un problema con un producto financiero, un tipo de inversión. La señora Clara usaba palabras que no eran técnicas, eran palabras emocionales, palabras que describían sentimientos, no números. Y por eso los compañeros no la entendían. Ellos solo pensaban en números, en códigos, en datos. María se acercó al cubículo de Ana. Ana estaba a punto de colgar el teléfono. «Es inútil, María», dijo Ana. «Esta señora no sabe lo que quiere». María se acercó al teléfono. Se paró junto a Ana. Le hizo un gesto a Ana. Le pidió el teléfono. Ana la miró con sorpresa. María le sonrió a Ana. Tomó el auricular con suavidad. Se lo puso en la oreja. «Señora Clara», dijo María. Su voz era tranquila, llena de calma. «Entiendo que se siente frustrada. Siento que no la estén entendiendo. Permítame ayudarla». La señora Clara se quedó en silencio por un segundo. Luego, su voz se hizo un poco más suave. María la escuchó. Escuchó atentamente. La señora Clara empezó a hablar de nuevo.
Esta vez, María no escuchaba solo las palabras, escuchaba el tono, la emoción, las pausas. Pudo sentir la esencia del problema. La señora Clara no quería un producto financiero específico, quería seguridad. Quería tranquilidad para el futuro de su nieta. Quería un plan que reflejara su amor y sus valores, no solo un rendimiento. Era una inversión ética, no una de riesgo. La señora Clara no sabía cómo decirlo, pero María lo entendió. Señora Clara, dijo María. Su voz era amable. Usted no busca solo números, usted busca tranquilidad. Busca un legado para su nieta. Busca que su dinero haga el bien, que tenga un impacto positivo. ¿Es eso correcto? La señora Clara se quedó en silencio otra vez. Luego, su voz se llenó de alivio. Sí, dijo la señora Clara. Su voz era un grito de alegría. Exacto, es eso. Por fin alguien me entiende. María le explicó qué tipo de producto financiero existía. Un fondo de inversión socialmente responsable. Un fondo que invertía en empresas éticas. Le dio los pasos para encontrarlo. Le dio el nombre del departamento correcto. El problema se resolvió en segundos. La señora Clara agradeció a María muchas veces. Su voz estaba llena de gratitud. El ambiente en el cubículo cambió. Juan y Ana miraron a María con la boca abierta. Sus ojos estaban muy abiertos. Tenían una expresión de gran asombro en sus caras. Juan se acercó a María. «María», dijo Juan. Su voz era un susurro. «¿Cómo supiste eso? La señora Clara nunca dijo nada de ética ni de legado. Solo balbuceaba cosas». Juan parecía muy sorprendido. María se encogió de hombros, un gesto simple. «Solo sé un poco», dijo ella. Su voz era humilde, pero la verdad era que María tenía una capacidad única para la empatía. Podía leer entre líneas, podía entender las emociones, y eso la hacía ver las cosas de una manera que otros no veían. Otros compañeros también se quedaron mirando a María. La miraban con curiosidad, algunos con admiración. Nunca habían visto nada igual. María regresó a su puesto. Su corazón latió un poco más rápido. Se sentía un poco orgullosa, pero no lo demostró. Solo siguió con su trabajo. La jornada siguió su curso. Alejandro se despertó. No necesitaba despertador. Su cuerpo estaba acostumbrado a despertar al amanecer. Se estiró en su cama. Su cama era enorme. Tenía sábanas de seda de un color azul profundo. El colchón era muy caro. Era una cama hecha a medida. Se incorporó lentamente. Miró el techo. El techo de su ático era altísimo. Estaba decorado con un diseño moderno. Tenía luces empotradas que creaban un ambiente suave. La luz del sol entraba por los grandes ventanales. Las ventanas eran del suelo al techo. Ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Se levantó de la cama. Sus pies descalzos pisaron una alfombra de lana gruesa y suave. Se dirigió a su vestidor. El vestidor era casi una habitación en sí mismo. Las prendas de ropa estaban organizadas por color y tipo. En el centro, sobre un maniquí de madera, ya estaba preparado su traje para el día. Era un traje de lino, de un color claro. Estaba hecho a medida. La tela era de la mejor calidad. La camisa estaba planchada a la perfección. La corbata estaba lista para ser anudada. Todo estaba impecable. Todo estaba en su lugar. Alejandro se miró en un espejo de cuerpo entero. Ajustó un poco la corbata. No entiendo las palabras, son muy grandes. Me duele la cabeza. Los otros colegas que estaban cerca intentaron ayudarla. Se acercaron al mostrador. Intentaron hacer preguntas. Intentaron entender el galimatías legal que la señora describía. «Señora, ¿podría explicar con más claridad? ¿Qué tipo de papeles? ¿Quién se los ha dado?», preguntó Ana con paciencia. Alejandro marcó el número. El teléfono sonó solo una vez antes de que Javier contestara. «Sí, señor Alejandro», dijo Javier. Su voz era respetuosa y rápida. Alejandro no perdió el tiempo. Le dio varias órdenes. Sus órdenes eran muy estrictas. No permitía errores.
Necesito que la plataforma de la presentación esté absolutamente perfecta para hoy, dijo Alejandro. Su voz era firme. No había lugar para la discusión. Los datos financieros deben cargar sin fallos, las proyecciones ser impecables y la conexión a Internet estable como una roca. Es la reunión con los inversores internacionales. Enumeró cada detalle con precisión. Luego añadió: no quiero ningún error. Ninguno. La palabra ninguno la pronunció con una fuerza especial. Javier respondió: entendido, señor Alejandro. Todo estará listo, como usted desea. Alejandro colgó el teléfono. Se sentía seguro. Todo estaría perfecto. Hoy se presentaría el nuevo proyecto de inversión. Alejandro llegó a la oficina. El edificio era imponente. Tenía una fachada de mármol. Había una alfombra roja en la entrada. Un recepcionista, Carlos, lo esperaba en la puerta. Carlos llevaba un uniforme impecable. Su cara estaba llena de respeto. Hizo una inclinación de cabeza a Alejandro. «Señor Alejandro», dijo Carlos. Su voz era muy suave. «Es un honor tenerle aquí». Alejandro no respondió. Solo asintió con la cabeza una vez. Pasó por delante de Carlos. Su caminar era seguro y rápido. Sus pasos eran firmes sobre la alfombra roja. Carlos lo siguió a una distancia respetuosa. Alejandro no miró a nadie. Se dirigió directamente a la sala de juntas del piso superior. En la sala de juntas, Alejandro se reunió con sus socios más importantes. Estaban el señor Ramos, el jefe de finanzas, y la doctora Fuentes, la experta en TI que trabajaba con Javier. El señor Ramos era un hombre de negocios de 50 años, con una sonrisa amable. La doctora Fuentes era una mujer elegante. Tenía el pelo corto y gris. Ambos se levantaron cuando Alejandro entró. Alejandro los saludó con un gesto de cabeza. Se sentó en la cabecera de la mesa. El señor Ramos y la doctora Fuentes se sentaron de nuevo. Empezaron a hablar de la gran presentación. Era una presentación clave para una inversión masiva en un nuevo mercado. Hablaron de los números. Hablaron de las proyecciones. Hablaron de los riesgos. Alejandro intervino a menudo. Dio instrucciones claras. Su visión era audaz. Dijo que esta inversión traería miles de millones a la empresa. Una cantidad de dinero que cambiaría la posición de la compañía en el mercado global. Él sonrió. Su sonrisa era de satisfacción. La reunión parecía estar a punto de ser un éxito. María estaba en la sala de juntas. Su trabajo era asegurarse de que todo estuviera perfecto para la reunión. Había preparado el café. Había dispuesto las botellas de agua. Había puesto las carpetas con los informes en cada asiento. Ahora estaba de pie, cerca de la puerta, atenta a cualquier necesidad. Llevaba su uniforme de secretaria. Alejandro estaba hablando con el señor Ramos y la doctora Fuentes. No la había visto. María se movió un poco para ajustar una silla. Su pie se resbaló con un poco de agua derramada. Perdió el equilibrio por un segundo. Intentó recuperarlo, pero fue demasiado tarde. Ella chocó contra un carrito de servicio que estaba cerca. Unas tazas vacías se tambalearon. Una de ellas cayó al suelo. Se rompió con un sonido seco y fuerte. El ruido interrumpió la conversación de los directivos. Alejandro miró a María. Su rostro se puso muy rojo. Luego, su cara se volvió muy enfadada. Sus ojos se entrecerraron. Miró la taza rota en el suelo. Su voz salió muy fuerte. «Cuidado», dijo Alejandro. Sus palabras cortaron el aire. Eran palabras duras. «Eres una torpe. No sabes lo que acabas de hacer. Casi estropeas la presentación. Gente como tú no debería estar aquí». Lo dijo muy alto. Los socios y los miembros del equipo se giraron para mirar. María sintió un escalofrío. Sintió el miedo. Su corazón latió muy rápido en su pecho. Quería disculparse. Quería decir algo. Pero las palabras no salían. Se quedó allí, de pie, con las manos temblorosas. Alejandro la miró de arriba abajo con desprecio. Su mirada era de absoluta repulsa. Alejandro se giró hacia Javier.
Javier estaba de pie, a un par de metros de distancia. Había presenciado todo. Su cara era inexpresiva, pero sus ojos denotaban preocupación. Alejandro habló con Javier en voz baja, pero sus palabras eran como cuchillos. «Quiero que la quiten de aquí», dijo Alejandro. Su voz era seca. «Esta clase de gente solo da problemas. Son un estorbo. No la quiero ver más en mis reuniones». Alejandro hizo un gesto despectivo con la mano hacia María. «Ha arruinado la taza. Ha arruinado mi concentración». Javier no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Luego, Javier se acercó a María. Su mirada era de pena. Le hizo una señal para que se fuera. María sintió la humillación. Sus ojos picaban. Se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos eran rápidos. Quería desaparecer. Quería que la tierra se la tragara. La mirada de desprecio de Alejandro se quedó grabada en su mente. Era una sensación horrible. Alejandro y su equipo estaban en la sala de juntas. No era una reunión cualquiera. Era la presentación final a los inversores internacionales. Un acuerdo de miles de millones de dólares estaba en juego. Pero había un problema. Un error crítico. Muy, muy importante. Los números no cuadraban. Había una discrepancia en las proyecciones financieras. Era un error en un archivo clave de la presentación. Un error en una fórmula. El señor Ramos, el jefe de finanzas, estaba pálido. La doctora Fuentes, la experta en TI, estaba nerviosa. Habían revisado el archivo 1000 veces. Habían utilizado todos sus programas de auditoría. Pero el error seguía ahí. No lo encontraban. Los números de la inversión eran gigantescos. Un pequeño error podía significar una pérdida de cientos de millones, o miles de millones. La tensión en la sala era insoportable. El tiempo se acababa. Los inversores llegaban en 1 hora. No encontraban la solución. Alejandro golpeó la mesa con su puño. «Tenemos que resolver esto ya», dijo. Su voz era grave. Estaba furioso. María estaba en su cubículo. Había regresado después del incidente en la sala de juntas. Su cabeza estaba baja. Sentía la humillación, pero no podía evitar escuchar. Las paredes de la oficina no eran insonoras. Había oído los gritos de Alejandro. Había oído las voces de preocupación del señor Ramos y la doctora Fuentes. Escuchó las palabras clave. Error crítico, proyecciones financieras, fórmula equivocada, miles de millones. Su corazón empezó a latir con fuerza. Ella había trabajado en algunos de esos archivos. Era su trabajo. Había notado pequeños detalles, inconsistencias. Su mente, que era muy organizada y detallista, empezó a conectar puntos. Ella sabía de números, no como los expertos, pero sabía lo que no encajaba. Sabía que ella podía ayudar. María dudó. Tuvo miedo. Pensó en las palabras de Alejandro. Recordó la humillación, la vergüenza. Su cuerpo se tensó. Su mente le decía que se quedara en su lugar, que no se metiera en problemas, que no la volverían a humillar. Pero su deseo de ayudar era más fuerte. Era algo que no podía ignorar. Su sentido de la responsabilidad la impulsaba. Sintió la necesidad de arreglarlo, de salvar la situación. Dio un paso adelante, luego otro. Caminó hacia la sala de juntas. Se paró en el umbral. Estaba nerviosa. Sus manos estaban sudorosas, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Alejandro la vio. La vio en la puerta. Sus ojos se posaron en ella. Su cara se contrajo en una expresión de incredulidad y enfado. «Tú otra vez», dijo Alejandro. Su voz era áspera, delante del señor Ramos y la doctora Fuentes. Ellos la miraron con curiosidad, sin entender nada. María sintió un dolor agudo en el pecho. Las lágrimas le picaban en los ojos, pero no lloró. Su rabia se hizo más fuerte. María apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. No iba a irse, no iba a huir. Dio un paso, luego otro. Caminó hacia la mesa de juntas. Sus pasos fueron firmes. Ya no sentía miedo, solo una determinación fría. Alejandro la miró.
Su expresión era de asombro. María se acercó a la mesa. Había una gran pantalla proyectando los números, los datos financieros. El error era evidente, pero no la causa. María no dudó. Estiró su mano. Señaló un número específico en la pantalla, un número que parecía insignificante. Luego, señaló una fecha en el mismo archivo, una fecha que parecía normal. Cerró los ojos por un segundo. Se concentró. Su mente procesó miles de detalles que había observado en los últimos meses. Pudo conectar el número con la fecha, y con un cambio de política que se había implementado en la empresa meses atrás. Un cambio muy sutil. Abrió los ojos. Miró a Alejandro. Miró al señor Ramos y a la doctora Fuentes. El error no está en la fórmula principal, dijo María. Su voz era tranquila, clara. Está en la subrutina de cálculo de amortización de activos de un proyecto específico, el proyecto Alfa. Hace 6 meses se cambió la política de amortización para ese proyecto en particular. Fue un cambio menor. Se aplicó solo a los activos adquiridos antes de una fecha. La fórmula principal no lo tiene en cuenta. Hay una excepción no registrada. La doctora Fuentes y el señor Ramos se miraron. Sus caras eran de total asombro. María no había tocado ningún ordenador. No había consultado ningún libro. Ella dio una indicación precisa. La fórmula debe incluir una condición if que verifique la fecha de adquisición del activo y aplique la amortización según la política antigua para el proyecto Alfa. Es una línea de código. Una sola línea. La solución apareció al instante. Era como si un velo se hubiera levantado. La dificultad se desvaneció. La solución era simple, pero nadie la había visto. Alejandro, el señor Ramos, la doctora Fuentes y todo el equipo se quedaron en completo shock. Sus bocas estaban ligeramente abiertas. Sus ojos estaban fijos en María. Nadie dijo nada. El silencio en la sala era espeso. Un silencio largo y muy incómodo. Se podía escuchar el latido de los corazones. Sus mentes intentaban procesar lo que acababa de pasar. Una simple secretaria. Una mujer a la que acababan de humillar. Había resuelto un problema que ellos, con toda su experiencia y recursos, no habían podido resolver. El tiempo pareció detenerse. La tensión era diferente ahora. Era una tensión de asombro y de sorpresa. Alejandro miró a María. Su rostro cambió. La ira se desvaneció. La sorpresa permaneció. Pero ahora había algo más. Había una pizca de respeto, una pizca de curiosidad. Su voz salió. Era una voz diferente. No era la voz de antes. No era seca. Era más suave. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó. Sus ojos no se apartaban de los de ella. Le preguntó cómo sabía esas cosas. Le preguntó de dónde venía ese conocimiento. María lo miró. Su mirada era tranquila. Ya no sentía el miedo. María explicó de forma sencilla. Dijo que su trabajo como secretaria implicaba revisar muchos documentos. Había notado el cambio en la política del proyecto Alfa, porque había tenido que archivar los memorandos. Y su mente, que siempre procesaba los detalles, había recordado esa pequeña excepción. Dijo que era solo observación. Su explicación fue concisa. No buscaba halagos. Solo decía la verdad. Alejandro la escuchó. Asintió con la cabeza. Sus ojos mostraban que estaba procesando la información. La estaba viendo de una manera diferente. Era una persona diferente. El señor Ramos y la doctora Fuentes ya estaban probando la solución en el ordenador. Los números cuadraron. La fórmula estaba arreglada. Alejandro se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho María. Alejandro le dijo: «Venga mañana a mi despacho, a las 9 de la mañana. Necesito hablar muy seriamente contigo». Su voz era ahora seca, pero sin desprecio. Había respeto, había asombro. María asintió. No dijo nada más. Solo se dio la vuelta y se fue. Salió de la sala de juntas. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Se sentía extraña, una mezcla de alivio y una pequeña chispa de esperanza.
María regresó a su cubículo. Se sentó en su silla. Su corazón latía rápido. No podía creer lo que acababa de pasar. Se había atrevido, había hablado y había tenido razón. Recogió sus cosas, su bolso, su agenda. Quería irse a casa. Quería asentar todo lo que había ocurrido. Salió de la oficina. Tomó el autobús. «Hola, María», dijo Laura. Su voz era alegre. «¿Qué tal el día?» María respiró hondo. «Laura, no te lo vas a creer», empezó a decir. Le contó todo. Le habló de Alejandro. Le habló del error crítico. Le habló de la humillación inicial. Le habló de la solución que ella dio. Y le habló de la invitación al despacho de Alejandro. Laura la escuchó en silencio. Cuando María terminó, hubo una pausa. Luego, Laura habló. Su voz estaba llena de emoción. «María, esto es increíble», dijo Laura. Estaba muy, muy contenta por ella. «Es tu oportunidad, tu gran oportunidad. Te lo mereces, después de todo lo que has pasado». Luego, su voz se hizo más seria. «Pero ten cuidado», le aconsejó Laura. «Ese mundo es complicado. La gente rica a veces no es lo que parece. No confíes en todo el mundo. Sé fuerte. No dejes que te vuelvan a pisar». María asintió. «Lo sé», dijo ella. Se despidió de Laura. La conversación le dio una mezcla de esperanza y de ansiedad. María empezó a prepararse para la reunión. Quería dar una buena impresión. Quería estar lista para cualquier cosa. No tenía mucha ropa ejecutiva. Abrió su armario. Sacó la ropa que consideraba mejor. Era un pantalón oscuro, no el de su uniforme, y una blusa de color claro. La blusa estaba limpia, pero la tela estaba un poco desgastada. La planchó con cuidado. La plancha era vieja. La pasó lentamente por la tela. Se aseguró de que no hubiera ni una sola arruga. Luego, cogió sus zapatos. No eran nuevos, pero eran los mejores que tenía. Eran unos zapatos negros, de un material que imitaba el cuero. No tenían suela de goma. Eran más formales. Sacó un cepillo. Frotó los zapatos hasta que brillaron. Se miró en el espejo. El mismo espejo cansado. Se vio a sí misma. Sentía una mezcla de emociones. Nerviosismo, sí, mucho nerviosismo, pero también una pizca de emoción, una pizca de esperanza. Una nueva etapa podía empezar. Su corazón latía rápido en su pecho. A la mañana siguiente, María salió de su casa. Iba de camino al despacho de Alejandro. La dirección era la misma. El mismo edificio imponente. El mismo barrio de edificios altos y modernos. Un barrio de cristal y acero. Un barrio donde ella se sentía completamente ajena. La gente iba vestida con trajes caros. Los coches eran de lujo. Todo era diferente. Se sentía pequeña. Se sentía fuera de lugar. Pero siguió caminando. Sus pasos eran firmes. Se concentró en su respiración. Inhalaba y exhalaba lentamente. Se acercó al edificio. Era enorme. Tenía el nombre de la empresa de Alejandro en letras grandes y brillantes en la parte superior. Las puertas giratorias de cristal eran muy grandes. Entró en el edificio. El vestíbulo era aún más grande que el de la galería. En el vestíbulo, un hombre la esperaba. Era Javier, el jefe de TI. Javier era alto. Tenía una mirada seria, pero no hostil. Llevaba un traje muy elegante. Javier la había visto antes. La miró por un segundo. Luego, asintió con la cabeza. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Señorita María», dijo Javier. Su voz era tranquila. «El señor Alejandro la espera». Javier la guió. Caminaron por un pasillo largo. El pasillo estaba alfombrado. Las paredes eran de un color claro. Había cuadros abstractos colgando. Javier abrió una puerta grande. Era una puerta de madera maciza. Entraron en un despacho. El despacho era enorme. Tenía una pared de cristal con vistas a toda la ciudad. Alejandro estaba sentado detrás de una mesa de cristal. La mesa era inmensa. Alejandro levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de María. Javier se detuvo un momento.
Antes de irse, Javier se giró hacia María. Le dijo en voz baja: «Mucha suerte, María, y no se preocupe por nada». Su voz era amable. Luego salió del despacho. La puerta se cerró. María estaba sola con Alejandro. Alejandro no perdió el tiempo. Fue directo al grano. «Señorita María», dijo Alejandro. Su voz era profesional. «Estoy impresionado por su capacidad de observación y por su perspicacia. Lo que hizo ayer fue extraordinario. Nos salvó de una catástrofe financiera de proporciones incalculables». Alejandro no mencionó la humillación del día anterior. Eso era un alivio para María. Alejandro continuó: «Necesito a alguien con sus capacidades en un puesto mucho más importante. Alguien que vea lo que otros no ven, que encuentre los errores antes de que se conviertan en desastres». Le hizo una oferta. Era un contrato temporal. Era un contrato de prueba. 1 mes. «Durante este mes», dijo Alejandro, «usted tendrá que demostrar su valía en un puesto de mayor responsabilidad. Será mi asistente ejecutiva personal. Tendrá que trabajar duro. Tendrá que estar a la altura de las expectativas y se ocupará de los detalles más críticos». Luego habló de la remuneración. Alejandro dijo una cifra. María se quedó sorprendida. Era una cantidad de dinero mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Era más de lo que ganaba en varios meses como secretaria. Sus ojos se abrieron de par en par. La sorpresa se reflejó en su cara. Ella asintió. «Sí», dijo ella. Su voz era apenas un susurro. «Acepto». Alejandro asintió con la cabeza. «Bien», dijo él. «Empezamos hoy mismo». Le entregó unos papeles sencillos, un contrato corto. María lo leyó rápido, lo firmó. Su mano temblaba un poco. Firmaba su ascenso. Alejandro se levantó de su asiento. Caminó hacia la puerta. Abrió la puerta. Hizo un gesto a María para que lo siguiera. María lo siguió. Caminaron por el pasillo. Alejandro la llevó por la oficina. Era una oficina enorme. Había cientos de cubículos. Había salas de reuniones. Había mucha gente trabajando. Todos estaban muy ocupados. Alejandro se detuvo en una zona. Era la zona de los gerentes de alto nivel. Se acercó a un grupo de personas. Eran los miembros de su equipo más cercanos: el señor Ramos, la doctora Fuentes y otros gerentes, los mismos que habían estado en la reunión el día anterior. Alejandro habló. Su voz era fuerte y clara. «Quiero presentarles a mi nueva asistente ejecutiva personal», dijo Alejandro. La palabra ejecutiva sonó con autoridad. «Ella es María. Nos ayudará a asegurar la precisión en todos nuestros proyectos críticos. Su capacidad de detectar errores es invaluable». Los miembros del equipo la miraron. Algunos la recordaban. Algunos parecían sorprendidos. María sonrió. Una sonrisa un poco nerviosa. De repente, un hombre se acercó a ellos. Era Roberto. Roberto era un gerente de proyectos. Era ambicioso. Y tenía una rivalidad secreta con Alejandro. Siempre intentaba destacar, y le molestaba que alguien nuevo recibiera atención. Roberto miró a María. La miró de arriba abajo. Su mirada era muy sospechosa. No había amabilidad en sus ojos. Hizo un comentario. Era un comentario sarcástico. «Vaya, vaya», dijo Roberto. Su voz era fría. «¿Una nueva asistente personal, Alejandro? ¿No estaba contento con su anterior equipo? Espero que esta vez tengamos un poco más de precisión». Había un tono de burla en su voz, una referencia sutil al error que María había corregido. Quería desmerecerla. Alejandro respondió. Su voz era seca. «María es una profesional excepcional», dijo, «y su contribución ya ha sido invaluable». No dio más explicaciones. Roberto frunció el ceño. Sus ojos se clavaron en María. María sintió una punzada de incomodidad. Alejandro le dio a María su primer encargo importante como asistente ejecutiva. Era una tarea compleja. Le dio un ordenador nuevo.
Le dio acceso a una base de datos de proyectos confidenciales. Le dijo que tenía que revisar todos los contratos de un nuevo proyecto internacional, el Proyecto Titán, que era vital para la expansión de la empresa. «Esto es muy urgente», dijo Alejandro. Su voz era seria. «Tenemos un plazo de entrega muy corto. Necesito que revises cada cláusula, cada número, cada fecha. Es una prueba para ti. Necesito que el informe esté listo para el final del día». Carolina asintió. Se sentó en su nuevo puesto, abrió el ordenador, empezó a revisar los contratos. Eran muchos, y eran complicados. Roberto estaba observando a María. La observaba desde su propio puesto. Estaba sentado, miraba por encima de su pantalla. Vio cómo María se levantaba para ir a una reunión corta con Javier. Roberto esperó el momento. Se levantó con calma. Caminó hacia el puesto de María. Miró a su alrededor. Nadie la estaba mirando. Nadie parecía prestar atención. Se inclinó sobre la mesa de María. Allí estaban los contratos impresos y su ordenador abierto. Roberto tenía algunos conocimientos técnicos. Sacó un pequeño dispositivo USB. Lo conectó al ordenador de María. Borró algunos archivos importantes de los contratos. Los reemplazó con versiones ligeramente diferentes. Versiones que tenían errores sutiles. Errores que María ya había corregido. Quería que pareciera que María había pasado por alto esos errores. Quería que su informe final tuviera fallos. Roberto se fue con una pequeña sonrisa, una sonrisa maliciosa. Luego regresó a su propio puesto. Se sentó. Miró de nuevo a María. Esperaba que María lo descubriera. Esperaba que María fallara. Era un sabotaje sutil. María regresó a su mesa. Se sentó en la silla. Miró la pantalla del ordenador. Empezó a trabajar de nuevo. Estaba concentrada. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. Abrió los documentos, los que había estado revisando. Se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Algunos archivos habían cambiado. Eran versiones anteriores. Tenían los errores que ella ya había corregido. Los contratos impresos también estaban alterados. Las fechas no coincidían. Las cifras eran incorrectas. Era un error grave. Un error que podría arruinar el proyecto Titán. María frunció el ceño. Se dio cuenta de que esto no era un error suyo. Alguien lo había hecho a propósito. Sintió una punzada de frustración. Supo que había sido Roberto. Lo había visto cerca de su mesa. Su intuición se lo dijo. María no dijo nada a nadie. No se quejó. No fue a Alejandro. Simplemente se puso a trabajar para arreglarlo. Abrió los archivos de nuevo. Buscó las versiones correctas. Tuvo que volver a descargar algunas. Reorganizó los documentos impresos. Con calma, con paciencia. No quería perder tiempo. No quería que nadie supiera que había sido sabotaje. Solo quería resolver la tarea. Trabajó de forma muy eficiente. Sus dedos volaban sobre el teclado. Sus ojos repasaban cada línea. Comprobó cada número. En poco tiempo había arreglado todo. Estaba listo. El pequeño sabotaje de Roberto había sido superado. Alejandro estaba observando a María. Lo hacía de forma sutil. Miraba su pantalla desde su despacho de cristal. La había visto concentrada. La había visto trabajando sin parar. Había notado que ella no había ido a quejarse de nada. Alejandro sabía que el trabajo era complejo. Y el plazo era corto. Al final del día, Alejandro se acercó al puesto de María. Se paró a su lado. La miró. María levantó la vista. Sus ojos se encontraron. ¿Terminaste?, preguntó Alejandro. Su voz era tranquila. María asintió. Sí, señor Alejandro, dijo. Aquí está el informe del proyecto Titán con todos los contratos revisados. Le entregó los documentos. Alejandro los tomó. Empezó a revisarlos. Sus ojos pasaron por cada página. Revisó los números. Revisó las conclusiones. Todo estaba perfecto. No había ningún error. Estaba impecable. Alejandro se sorprendió. Se sorprendió gratamente.
No esperaba que fuera tan rápido, ni tan preciso. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Alejandro. Quería saberlo. Su voz era de curiosidad sincera. María explicó de forma sencilla. Dijo que había notado algunos archivos alterados y los había restaurado desde las copias de seguridad. Dijo que había usado una técnica de verificación cruzada para asegurar la exactitud. No mencionó el sabotaje. No mencionó a Roberto. Alejandro escuchó. Asintió con la cabeza. Su respeto por María crecía. Se sentía un poco avergonzado de cómo la había tratado antes. María estaba demostrando ser mucho más de lo que él había pensado. Era una mujer muy capaz. De repente, una nueva crisis, mucho más seria, apareció. Un problema grave. La empresa estaba a punto de lanzar un nuevo producto al mercado global. Era un software de gestión financiera revolucionario. Pero había un rumor malicioso. La competencia, una empresa rival llamada Innovatec, estaba extendiendo información falsa sobre el software. Decían que tenía fallos de seguridad graves, que los datos de los clientes no estarían seguros. El rumor se extendía como la pólvora en Internet. La empresa estaba en peligro. Podían perder millones, podían perder su reputación. El lanzamiento del producto estaba en riesgo. Era un momento de crisis total. Alejandro y María se quedaron hasta muy tarde en la oficina. Todo el mundo se había ido. Llevaban días trabajando sin descanso. Estaban agotados. Sus ojos estaban rojos. Sus cuerpos dolían. El silencio de la oficina era pesado. Solo se oía el tecleo de sus ordenadores. La atmósfera era tensa. No encontraban la solución. El equipo de marketing estaba desesperado. El equipo legal estaba frustrado. Habían probado de todo. Pero el rumor de los fallos de seguridad seguía avanzando. El lanzamiento se acercaba. Alejandro se levantó de su silla. Estiró los brazos. Miró a María. Ella estaba concentrada en su pantalla. También se veía muy cansada. Su cabeza estaba inclinada. Alejandro cogió su teléfono. Pidió algo de comida sencilla para los dos. Pizzas y sándwiches. La comida llegó en poco tiempo. Era un servicio de entrega a domicilio. Alejandro pagó. Se sentaron en una pequeña sala de descanso. Comieron en silencio. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el sonido de la comida. El cansancio era muy profundo. La presión era inmensa. Alejandro la miró. Vio la fatiga en el rostro de María. Vio el cansancio en sus ojos. Se sentía mal por ella. Era muy tarde. Su voz salió. Era suave. «Deberías descansar un poco, María», dijo. Su voz ya no era formal. Usaba su nombre. María levantó la vista. Le dio las gracias. Alejandro suspiró. Se sentía diferente. Se sentía vulnerable. Empezó a hablar de su vida. Algo que no hacía con nadie. No con sus socios. Ni siquiera con Javier. Empezó a contar una historia. Contó una tragedia personal. Hace muchos años. Su mejor amigo. Lo había traicionado. Le había robado una idea de negocio muy grande. Le había causado mucho daño. Mucha pérdida. Desde entonces, Alejandro no confiaba en nadie. Se había vuelto frío. Distante. Su voz se quebró un poco al final. Miró a María. Sus ojos buscaban algo. Buscaban comprensión. Buscaban una conexión. Era un momento muy íntimo. María lo escuchó. Escuchó cada palabra. Sintió la honestidad en su voz. Sintió el dolor que Alejandro había guardado por tanto tiempo. Ella asintió. «Entiendo su dolor, Alejandro», dijo ella. Su voz era suave, pero firme. «Lo entiendo muy bien». Ella compartió un momento difícil de su propia vida. No con el mismo detalle, pero habló de cómo había sido difícil cuidar a su abuela enferma. Habló de la soledad. Habló de la carga. Habló de cómo había tenido que aprender a confiar solo en sí misma, a ser fuerte, a no esperar ayuda de nadie, a sobreponerse a los desafíos sin quejarse. Sus palabras eran simples, pero eran sinceras. Entre ellos,
Se creó una conexión muy fuerte, una conexión emocional profunda. Se sintieron cerca el uno del otro. Se entendieron. La barrera entre ellos se rompió. Compartieron un silencio cómodo. El silencio de dos personas que se comprenden de verdad. Por la mañana, ya con la luz del sol asomando por las ventanas, encontraron la solución. Fue una idea genial, una idea brillante. Vino de María. Ella había estado revisando los datos de los rumores. Había notado algo muy sutil, un pequeño error en la información falsa que circulaba, un error en un código, un tipo de fuente, un error que solo alguien que manejara los archivos a nivel más básico podría notar. Era una inconsistencia que probaba que la información de Innovatec era un montaje. Ella había descubierto la clave para desmentir el rumor. Lo explicó a Alejandro. Alejandro la escuchó. Su mente funcionó a toda velocidad. Vio la genialidad de la idea. Era una solución que solo alguien con su atención al detalle podía encontrar. La perfeccionaron juntos. Alejandro llamó a su equipo. Les explicó el plan. El señor Ramos y la doctora Fuentes escucharon con asombro. Implementaron la estrategia de inmediato. Funcionó. La crisis se resolvió. Los rumores desaparecieron. El lanzamiento del producto fue un éxito. Alejandro y María se miraron. Sus caras estaban llenas de alegría, de alivio, de triunfo. Alejandro le dijo a María: «Eres la mejor, María. Gracias». Su voz estaba llena de sinceridad, su mirada de admiración profunda. Roberto observaba. No le gustaba lo que veía. Había notado la cercanía entre Alejandro y María. Había visto cómo pasaban horas juntos. Había visto el cambio en la actitud de Alejandro hacia María. Ya no era una simple secretaria. Ahora era una persona de confianza. Sofía sentía que su posición estaba amenazada. No podía permitirlo. Roberto quería ser el único en la confianza de Alejandro. No podía permitir que una don nadie le quitara lo que él creía que le pertenecía. Su cara se contrajo en una expresión de furia. Una furia fría y calculadora. Se acercó a un colega suyo, Marcos. Marcos era un programador de la empresa. Era un hombre joven, un poco nervioso, pero leal a Roberto porque Roberto lo había ayudado en el pasado. Se encontraron en un café fuera de la oficina. «Marcos», dijo Roberto. Su voz era baja, pero cargada de intención. «Tenemos que hacer algo grande, algo que la quite de en medio para siempre». Sus ojos brillaban con una determinación malvada. Roberto y Marcos prepararon un plan de sabotaje mucho más grande. Querían destruir la reputación de María. Querían hacerla parecer una traidora. Hablaron por teléfono varias veces. Se encontraron en el café de nuevo. Decidieron cómo hacerlo. Querían atacar la base de datos de la empresa, la base de datos de los clientes. Querían introducir un virus que causara un fallo masivo. Un fallo que pareciera un error de María. Y querían dejar un rastro que incriminara a María. Un rastro que pareciera que ella había vendido información a una empresa rival. Marcos era bueno con los ordenadores. Roberto era bueno con la manipulación. Roberto ejecutó el sabotaje una noche oscura. La oficina estaba vacía. Las luces estaban apagadas. Solo unas pocas luces de seguridad brillaban. Roberto se movía como una sombra. Marcos le había dado un virus informático muy potente. Roberto lo introdujo en la red de la empresa desde el ordenador de María. Se aseguró de que pareciera que María lo había hecho. El virus activaría un fallo masivo en la base de datos de clientes en unas horas, y dejó un archivo en el ordenador de María. Un archivo cifrado. Parecía un informe enviado a una empresa rival, Innovatec. Lo hizo todo muy rápido. Lo hizo todo muy bien. Roberto sonrió. Se levantó de la silla. Se fue de la oficina. Se sentía satisfecho. A la mañana siguiente, Gonzalo recibió un informe. El informe venía de su departamento de informática. Hablaba de una intrusión en la base de datos. Hablaba de un virus. Y hablaba de un archivo sospechoso en el ordenador de María.
un archivo que parecía ser un informe enviado a Innovatec. Gonzalo leyó el informe. Sus ojos repasaron cada palabra. El informe incluía capturas de pantalla de los registros de actividad. Incluía el análisis del archivo. Gonzalo sintió cómo la sangre se le helaba. Su cara se puso muy, muy seria. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero la evidencia parecía estar ahí. Era clara. Gonzalo sintió una mezcla de emociones. Primero, una gran ira. Una ira que quemaba en su pecho. Luego, una profunda decepción. Se había equivocado de nuevo. Se había abierto a María. Había confiado en ella. Y ella lo había traicionado. Se sintió estúpido. Se sintió engañado. La escena de la discusión fue larga y muy, muy tensa. Gonzalo llamó a María a su despacho. María entró. Sintió la atmósfera fría. Gonzalo estaba de pie. Su cara era de piedra. Sus ojos eran fríos. Le mostró el informe. Se lo arrojó sobre la mesa. «Esto es lo que he encontrado», dijo Gonzalo. Su voz era fuerte, llena de rabia. «No debí confiar en ti. Eres igual que todos los demás. Una traidora. Has introducido un virus. Has puesto en riesgo a toda la empresa». Sus palabras fueron como puñales. Cada palabra le dolía a María. María intentó defenderse. Intentó explicar. «Alejandro, no soy yo. Yo no he hecho esto. Esto es una trampa. Alguien me ha tendido una trampa». Pero él no la escuchó. No le dio la oportunidad. Su ira era demasiado grande. «Estás despedida», dijo Gonzalo. Su voz resonó en el despacho. «No quiero verte más. Recoge tus cosas y vete». Su mandíbula estaba apretada. Estaba completamente seguro de que ella era culpable. María se quedó en shock. Su cuerpo tembló. Sintió un dolor profundo, un dolor más allá de la rabia. Era el dolor de la traición de la confianza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo contenerlas. Empezó a llorar. Sus lágrimas cayeron por sus mejillas. Se dio la vuelta. Salió del despacho de Alejandro. Sus pasos eran lentos. Se dirigió a su mesa. Empezó a recoger sus cosas. Eran pocas cosas. Unas fotos de su abuela. Unas notas. Las puso en una pequeña caja. Sus manos temblaban mientras lo hacía. Sus compañeros la miraban. Murmuraban. Sintió las miradas. Sintió la vergüenza. Se dirigió hacia la salida. Cada paso era una tortura. Salió del edificio. El aire frío de la calle no alivió su dolor. Cogió su teléfono. Con los dedos temblorosos, marcó el número de Laura. Le contó lo que había pasado. Su voz se rompió varias veces. Alejandro se sentó en su despacho. Se sentía mal. Muy mal. Pero su orgullo no le permitía retractarse. Pensó en María. Pensó en su honestidad. Pensó en cómo le había ayudado con el error financiero. Pensó en la noche en la que le había contado su historia. Recordó sus ojos sinceros. Recordó su inteligencia. Una duda, pequeña al principio, empezó a crecer en su mente. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si no era ella? ¿Y si había sido una trampa? La culpa empezó a roerlo. Se levantó de la silla. Caminó de un lado a otro. Se sentía agitado. La ira se estaba disipando. La culpa ocupaba su lugar. Javier entró en el despacho de Alejandro. Había oído los gritos. Había visto a María marcharse. Su rostro era grave. «Señor Alejandro», dijo Javier. Su voz era calmada. Alejandro se detuvo. Lo miró. «He despedido a María», dijo Alejandro. Su voz era seca. Javier asintió. «Sí, lo sé, señor», dijo Javier. Luego añadió. «Pero, señor, no creo que María fuera capaz de hacer algo así. Ella es diferente. Es muy leal. Y su ordenador estaba conectado a mi red de seguridad. Vi un acceso externo justo antes del incidente. Debería revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y los registros de acceso a la red. Todo». Alejandro pensó en las palabras de Javier. Una pequeña chispa de esperanza
Se encendió en su pecho. Una posibilidad de que se hubiera equivocado. Alejandro asintió lentamente. «De acuerdo, Javier», dijo. «Hazlo, consigue las grabaciones. Las quiero ver ahora mismo. Y los registros de acceso. Todo». Su voz era urgente. Alejandro fue de inmediato al departamento de seguridad. El departamento de seguridad estaba en el sótano del edificio. Era un lugar con muchas pantallas y cámaras. La atmósfera era fría. El jefe de seguridad, el señor Carlos, estaba sentado frente a una gran pantalla. El señor Carlos era un hombre corpulento, con gafas. Alejandro se acercó a su mesa. «Señor Carlos», dijo Alejandro. Su voz era autoritaria. «Necesito las grabaciones de las cámaras de seguridad de anoche, de la oficina de María y de los pasillos cercanos y de la sala de servidores y los registros de acceso a la red y los registros de Internet de esa hora». El señor Carlos levantó la vista, miró a Alejandro. Su expresión era de sorpresa. Nadie solía pedir esas grabaciones con tanta urgencia. «Señor Alejandro», dijo el señor Carlos. Su voz era un poco lenta. «Eso llevará tiempo. Tenemos que buscarlas en los archivos. Son muchas horas de grabación, y los registros son muy extensos». Alejandro lo miró fijamente. «No me importa cuánto tiempo», dijo Alejandro. «Las quiero lo antes posible, y las quiero ya». El señor Carlos asintió. «Sí, señor Alejandro», dijo. «Empezaremos de inmediato». Alejandro volvió a su despacho. Se sentó en su silla. No podía quedarse quieto. Se levantó, caminó de un lado a otro, luego se sentó de nuevo. Miró el reloj de su pared. El tiempo pasaba muy lento. Cada segundo parecía una hora. Se sentía muy nervioso. Su mente estaba llena de dudas. ¿Y si Javier se había equivocado? ¿Y si no encontraban nada? ¿Y si María era realmente culpable? La idea lo atormentaba. Cogió un vaso de agua de la mesa. Lo bebió de un trago. El agua estaba fría. Luego se levantó y se sirvió otro vaso. Sus manos temblaban un poco. La ansiedad lo estaba consumiendo. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba saberlo ya. Miraba la puerta. Esperaba que Javier o el señor Carlos llegaran con las grabaciones. Cada ruido lo sobresaltaba. Finalmente, el señor Carlos llegó. Llevaba un disco duro en la mano y una tableta. «Aquí tiene las grabaciones, señor Alejandro», dijo el señor Carlos. Su voz era seria. «Y los registros de acceso, los he marcado en la tableta, y hemos encontrado un rastro de una dirección IP externa justo en el momento del ataque». Alejandro las tomó de inmediato. «Gracias, señor Carlos», dijo. El señor Carlos se fue. Alejandro no perdió tiempo. Conectó el disco duro a su ordenador. Abrió el programa de reproducción de video. Conectó la tableta. Se sentó. La sala se oscureció un poco con la pantalla iluminada. Empezó a ver las grabaciones. La imagen era nítida. Vio los pasillos vacíos. Vio las horas pasar. Sus ojos se movían rápidamente. Adelantaba el video. Se concentró en las horas de la noche. Buscaba cualquier movimiento, cualquier sombra. Luego, revisó los registros de acceso a la red en la tableta. Buscaba cualquier actividad sospechosa. De repente, lo vio. No podía creerlo. La imagen apareció en la pantalla. Era Roberto. Eran las 3 de la mañana. Roberto se acercaba al puesto de María. Se detuvo. Miró a su alrededor. Se inclinó sobre el teclado de María. Hizo algo con el ordenador. Luego, Roberto sacó algo de su bolso. Era un dispositivo USB. Lo conectó. Movió unos archivos. Parecía borrar algo. O copiar algo. Luego, se puso a teclear. Sus dedos se movían rápido. La tableta mostraba un acceso anómalo en ese mismo momento. Un archivo borrado. Y otro archivo creado desde el ordenador de María, pero con una dirección IP externa. Alejandro vio todo claramente. Vio cómo Roberto se retiraba. Vio su cara. Tenía una sonrisa de satisfacción,
una sonrisa maliciosa. Alejandro retrocedió el video. Lo volvió a ver, una y otra vez. No había duda. Roberto había sido el culpable. Había sido él quien había tendido la trampa. Y Marcos, su cómplice, había ayudado con la dirección IP. Alejandro sintió una furia intensa. Pero no era la misma furia de antes. No era la ira hacia María. Era la ira hacia Roberto. Y una rabia enorme hacia sí mismo. Hacia su propia estupidez. Se sentía culpable. Sentía una culpa abrumadora. Había cometido un error terrible. Había juzgado mal a María. La había humillado. La había despedido. Y ella era inocente. Se levantó de su silla. Se sentía muy agitado. Su puño se cerró. Golpeó la mesa. Un golpe seco y fuerte. El sonido resonó en el despacho. Alejandro se sintió fatal. Tenía que arreglar esto. Tenía que pedirle perdón a María. Cogió su teléfono móvil. Marcó el número de María. Esperó. Un timbrazo. 2 timbrazos. 3 timbrazos. Ella no contestaba. La frustración creció. No se dio por vencido. Volvió a marcar. El mismo resultado. No respondió. Luego, el teléfono se fue al buzón de voz. Alejandro empezó a hablar. Su voz era urgente, desesperada. Dejó un mensaje largo. María, dijo. Soy Alejandro. Necesito hablar contigo. Por favor, llámame. He cometido un error terrible. He encontrado las pruebas. Sé que fuiste víctima de un montaje. Sé que eres inocente. Roberto lo hizo. Lo tengo todo grabado. Y tengo la dirección IP. También sé quién es su cómplice. Su voz se quebró. Por favor, perdóname. Necesito verte. Necesito explicarte. Colgó el teléfono. Su corazón latía con fuerza. Alejandro no esperó. Decidió ir a casa de María. Tomó las llaves de su coche. Bajó a toda prisa. Condujo rápido. No le importaba el tráfico. No le importaba nada. Solo quería verla. Quería encontrarla. Llegó al barrio de María. Era muy diferente a su propio barrio. Las calles eran más estrechas. Los edificios eran más viejos. Aparcó el coche. Salió. Se acercó al edificio de María. Era un edificio modesto. Subió las escaleras. Se detuvo frente a la puerta. Levantó la mano. Golpeó la puerta. 1 vez. 2 veces. Muchas veces. Golpeó con más fuerza. ¡María!, gritó. Su voz era fuerte. Quería que lo escuchara. Nadie respondió. Los vecinos, curiosos por el ruido, empezaron a asomarse por sus puertas. Lo miraban, con recelo, con curiosidad. Alejandro ignoró sus miradas. Siguió llamando. Durante mucho tiempo. Su desesperación crecía. María finalmente abrió la puerta. Lo hizo con mucha lentitud. La puerta se abrió solo un poco. Su cara estaba demacrada. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Todavía se veían las marcas de las lágrimas. Su pelo estaba un poco desordenado. Parecía muy triste. Su mirada no tenía la chispa de antes. Era una mirada apagada. Miró a Alejandro. No dijo nada. Solo lo miró. Alejandro estaba de pie en el umbral de su puerta. Su cuerpo estaba un poco encorvado. Sus hombros se veían más bajos. Su cara no mostraba la arrogancia de antes. Mostraba remordimiento. Mostraba culpa. Estaba listo para hablar. Estaba listo para confesar su error. Y estaba listo para suplicar. Alejandro no perdió ni un segundo. Empezó a hablar de inmediato. Su voz era urgente, era sincera. No había rastro de su arrogancia habitual. María, dijo, por favor, perdóname. He sido un idiota. He cometido el mayor error de mi vida. He encontrado esto. Sacó su teléfono. Le mostró el video de seguridad. El video de Roberto. Le enseñó cómo Roberto había manipulado el ordenador. Cómo había borrado el proyecto. Cómo había enviado el archivo falso. Le explicó cada detalle. Le dijo cómo había dudado de ella. Cómo Javier le había hecho pensar. Cómo había revisado las grabaciones y los registros de la red. Su voz estaba llena de remordimiento.
Sus ojos estaban fijos en ella. «Sé que te humillé», dijo. «Sé que te hice sentir mal. Lo siento mucho, María. Muchísimo». María miró el video. Vio a Roberto. Vio la manipulación. Las piezas encajaron. Entendió todo. La tristeza en su rostro se transformó en una expresión de sorpresa. Luego, de comprensión. Sintió una mezcla de rabia por la traición y alivio por la verdad. Alejandro siguió hablando. «Necesito que vuelvas», le rogó. «Necesito que me ayudes a desenmascarar a Roberto. No puedo hacerlo sin ti. Él tiene que pagar por esto. Y yo quiero arreglar las cosas contigo». María lo pensó. Su mente procesó las palabras. Vio la sinceridad en los ojos de Alejandro. No había mentira. No había manipulación. Solo arrepentimiento. El dolor que había sentido antes empezó a disiparse. Una sensación de alivio la invadió. Asintió lentamente. «Sí, Alejandro», dijo ella. Su voz era suave. «Lo haré. Volveré. Y te ayudaré». Alejandro sintió una ola de alivio. Sus ojos se llenaron de gratitud. Se acercó a María. La abrazó. Un abrazo fuerte. Un abrazo sincero. María le devolvió el abrazo. Era un abrazo de reconciliación. El primero de muchos. Se sentaron en la pequeña cocina de María. Empezaron a desarrollar un plan detallado. Querían atrapar a Roberto. Querían que su culpa fuera innegable. Hablaron durante mucho tiempo, sobre cómo presentar las pruebas, sobre cómo hacerlo público. Llamaron a Javier. Javier llegó rápidamente. Alejandro le explicó todo. Javier escuchó con atención. Javier había creído en María desde el principio. Javier asintió. «Cuente conmigo, señor Alejandro», dijo Javier. «Y con usted, María. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarles. Tengo los registros de acceso que corroboran todo. Y Marcos, el cómplice, ha intentado escapar. Lo tenemos retenido». El plan era audaz. Querían convocar una reunión de alto nivel, para exponer a Roberto ante todos, ante los socios, ante los accionistas. Querían que fuera un golpe contundente. Alejandro convocó una reunión. Era una reunión muy importante. La convocó para la mañana siguiente. Era un llamado urgente. Estaban todos los gerentes de la empresa allí, los accionistas principales, el señor Ramos, la doctora Fuentes. Y Roberto también estaba allí. Se sentó en su silla, con su habitual aire de superioridad. No sabía lo que le esperaba. Estaba confiado. Pensaba que había ganado. La sala de reuniones estaba llena. Había mucha expectación. El ambiente era formal, pero tenso. Alejandro se puso de pie en la cabecera de la mesa. Miró a todas las personas. Sus ojos se detuvieron un momento en Roberto. Roberto le devolvió la mirada con una sonrisa forzada. María estaba sentada junto a Javier, un poco apartada. Se sentía nerviosa, pero firme. Alejandro comenzó la reunión. Su voz era seria. «He convocado esta reunión para tratar un asunto muy grave», dijo. Las personas en la sala se miraron. No sabían a qué se refería. Alejandro hizo una pausa. Luego, encendió un proyector. En la gran pantalla apareció el video, la grabación de seguridad. Empezó a reproducirse. Todos vieron a Roberto. Vieron cómo se acercaba al puesto de María. Vieron cómo manipulaba el ordenador, cómo introducía el virus, cómo enviaba el archivo falso. Lo vieron todo, con una claridad innegable. La cara de Roberto se puso pálida, luego roja. Empezó a respirar rápido. Los murmullos llenaron la sala. La gente estaba en shock. El señor Ramos se puso las manos en la cabeza. La doctora Fuentes abrió los ojos de par en par. Alejandro habló de nuevo. Su voz era fuerte. «Esto es lo que el señor Roberto ha estado haciendo», dijo. «Ha intentado sabotear el trabajo de una empleada inocente. Ha intentado traicionar a la empresa. Ha puesto en peligro la base de datos de nuestros clientes». Roberto intentó justificarse. «No es cierto. Es un montaje. Es una mentira. Ella me tendió una trampa», gritó. Sus palabras eran desesperadas.
Pero no tenía ninguna oportunidad. Las pruebas eran irrefutables. Las caras de la gente estaban llenas de desaprobación. Incluso Marcos, su cómplice, estaba en la sala, y se veía blanco como la pared. No se atrevía a mirarlo. Alejandro no se detuvo. Miró a Roberto directamente a los ojos. Su voz era de una frialdad cortante. «Señor Roberto», dijo Alejandro. Su voz era firme. «Su carrera en esta empresa ha terminado». Alejandro lo despidió. Lo hizo justo ahí, delante de todos. Fue un despido inmediato. «Y me aseguraré», añadió Alejandro, «de que su reputación quede manchada en este sector. Usted no merece la confianza de nadie. Y en cuanto a su cómplice, Marcos, él también será procesado». La seguridad del edificio entró en la sala. Eran 2 hombres grandes. Se acercaron a Roberto. Roberto intentó resistirse. Gritó, insultó, pero no pudo. La escoltaron fuera de la sala. Sus caras estaban llenas de vergüenza y rabia. La gente en la sala susurraba. Hablaban en voz baja. El escándalo era enorme. La justicia se había hecho. Los accionistas aplaudieron. Algunos de forma discreta, otros de forma más sonora. Se sintió una liberación en el ambiente. El nuevo software de gestión financiera que ellos habían lanzado trajo un éxito rotundo a la empresa. Fue un éxito gigantesco. La estrategia que María había ideado para desmentir los rumores, la forma en que habían resuelto la crisis con el sabotaje, todo funcionó a la perfección. El producto fue un éxito sin precedentes. La gente venía de todas partes del mundo para comprarlo. Los indicadores financieros de la empresa mejoraron de forma espectacular. Las ventas subieron mucho. Las acciones de la compañía subieron como la espuma en la bolsa de valores. Los inversores estaban contentos. Los socios estaban eufóricos. El nombre de Alejandro brillaba. Pero él sabía que gran parte de ese éxito era gracias a María. Su visión, su inteligencia, su honestidad, su atención al detalle. Todo había contribuido. La empresa se había salvado y se había vuelto más fuerte que nunca. Alejandro organizó una rueda de prensa. Era un evento grande. Muchos periodistas estaban presentes. Cámaras de televisión, fotógrafos. Gonzalo se puso de pie en el podio. Estaba vestido con un traje impecable. Su voz era clara y resonante. Habló del éxito de la empresa, habló del futuro, y luego hizo un anuncio. Un anuncio muy importante. Miró a María. María estaba de pie, a su lado, con una sonrisa nerviosa pero radiante. Llevaba un traje elegante. Y hoy tengo el honor de anunciar el nombramiento de la señorita María en un nuevo puesto, dijo Alejandro. La gente empezó a susurrar. Los flashes de las cámaras se dispararon. María será ahora mi socia, dijo Alejandro. La palabra socia resonó en la sala. Y también la nueva directora de operaciones y precisión estratégica. Los periodistas escribían en sus blogs de notas. Alejandro continuó. Ella se ha ganado este puesto con su trabajo incansable, su increíble inteligencia, su inquebrantable honestidad y su visión única. Ella es esencial para esta empresa. María sonrió. Una sonrisa grande, una sonrisa sincera. Se sentía orgullosa, muy orgullosa. Se sintió valorada. La gente aplaudió con fuerza. Algunos se pusieron de pie. Otros sacaron sus teléfonos para grabar el momento. La sala se llenó de un murmullo de admiración. Alejandro invitó a María a una cena. Era una cena muy especial. Él había hecho la reserva en un restaurante muy caro, en el centro de la ciudad. Un lugar exclusivo. Cuando llegaron, el maître los recibió con deferencia. Esta vez, el servicio era de primera. Los condujo a una mesa en la mejor zona del restaurante. La mesa estaba decorada con flores frescas. Todo era perfecto. El servicio era impecable. María y Alejandro conversaron durante la cena. Hablaron de trabajo. Hablaron de la vida. Hablaron de cómo habían cambiado las cosas.
La atmósfera era relajada, era íntima. Alejandro le tomó la mano a María. Se la apretó suavemente. La miró a los ojos. «María», dijo. Su voz era suave. «Quiero decirte algo. Te amo». Una confesión simple, sincera. María sintió un escalofrío, una sensación hermosa. Ella también lo amaba. Durante la cena, Alejandro hizo algo que María no esperaba. Él se levantó de la silla. Su silla hizo un pequeño ruido al moverse. La miró. Sus ojos brillaban con una emoción profunda. Alejandro empezó a hablar. Su voz era suave. Era muy, muy sincera. «María», dijo, «desde el día que te conocí, mi vida ha cambiado. Eras una persona que yo desprecié, y tú me enseñaste el verdadero significado del valor. Me enseñaste sobre la honestidad. Me enseñaste a confiar de nuevo». Sus palabras eran largas, eran conmovedoras. «Me has cambiado, me has hecho una persona mejor. Te amo, María. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Luego, Alejandro hizo algo más. Se arrodilló. Lo hizo sobre una rodilla. Su mano fue a su bolsillo. Sacó una pequeña caja de terciopelo. La caja era azul oscuro. La abrió. Dentro había un anillo de diamantes. Era hermoso. Brillaba bajo la luz tenue del restaurante. Alejandro miró a María a los ojos. «María», dijo. Su voz era un poco temblorosa, pero llena de convicción. «¿Te casarías conmigo?» María sintió una avalancha de emociones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas de felicidad. No pudo hablar al principio. Se llevó una mano a la boca. La sorpresa era inmensa. La emoción era desbordante. Miró a Alejandro, arrodillado frente a ella. Lo que había pasado entre ellos, la distancia que habían recorrido, todo pasó por su mente. Ella asintió. Asintió con la cabeza una y otra vez. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas. «Sí», dijo ella. Su voz era un grito ahogado de felicidad. «Sí, sí, sí». Alejandro sonrió. Una sonrisa radiante. Se puso de pie. Se acercó a ella. La tomó en sus brazos. La besó. La besó con pasión. Con amor. El beso fue largo. Las personas en el restaurante los vieron. Empezaron a aplaudir. Primero, unos pocos. Luego, todos. Los aplausos llenaron el aire. Eran los chefs, los camareros, los otros clientes. Algunos se pusieron de pie. Otros vitorearon. Era un momento de pura alegría. Alejandro y María salieron del restaurante. Las estrellas brillaban en el cielo. La ciudad estaba iluminada. Caminaron de la mano. Hablaron de su futuro. Hablaron de la nueva vida que construirían juntos. Hablaron de sus sueños, de sus planes. Eran muchos. Su amor era fuerte. Su amor era real. Se sentían plenos. Se sentían completos. Era el inicio de una nueva etapa. Una etapa llena de felicidad, de proyectos, de sueños, de un amor que había surgido de las cenizas del desprecio. 6 meses después, la iglesia estaba llena de flores. Eran flores blancas, muchas, rosas, lirios, orquídeas. El sol entraba por los vitrales. La luz era cálida y suave. Las bancas estaban llenas de gente, amigos, familiares, colegas de la empresa. Todos estaban allí para presenciar la boda de María y Alejandro. María caminó por el pasillo. Llevaba un vestido blanco, sencillo pero elegante. Su cara estaba radiante. Sonreía. Laura estaba allí, sentada en una de las primeras filas. Lloraba de emoción. Juan, su antiguo colega de la oficina, también estaba allí. Llevaba un traje nuevo. Sonreía con los ojos. Javier estaba al lado de Alejandro, como padrino. Llevaba un traje muy elegante. El señor Carlos, el jefe de seguridad, también estaba allí, discretamente en una esquina. El señor Ramos y la doctora Fuentes, sus nuevos socios, también sonreían. Alejandro esperaba a María en el altar.
Su cara estaba llena de amor. Sus ojos brillaban. María llegó al altar. Tomaron sus manos, intercambiaron los votos. Sus voces eran firmes y llenas de amor. Alejandro prometió amarla y respetarla. María prometió amarlo y honrarlo. Se pusieron los anillos. Un sacerdote los declaró marido y mujer. Alejandro besó a María. Fue un beso largo. Los invitados aplaudieron con fervor. La alegría llenaba la iglesia. Luego hubo una fiesta muy grande en una mansión con un jardín enorme. Bailaron, comieron, celebraron su amor. Eran muy, muy felices. 2 años después, la vida de María había cambiado por completo. Se había adaptado totalmente a su nuevo papel en la empresa. Era la directora de operaciones y precisión estratégica, y socia de Alejandro. Su oficina era grande. Tenía vistas a la ciudad. Llevaba trajes elegantes. Ya no usaba su viejo uniforme de secretaria. Dirigía proyectos enormes. Proyectos que abarcaban varios países. Se reunía con líderes empresariales y técnicos de todo el mundo. Su inteligencia y su ética de trabajo eran reconocidas por todos. Viajaba mucho. A Japón, a Estados Unidos, a Alemania. Presentaba sus proyectos en grandes conferencias. Se ponía de pie en el escenario. Hablaba con confianza. Su voz era fuerte y clara. La gente la escuchaba con atención. La admiraba. Los periodistas la buscaban. Quería saber de su historia, de su éxito. Alejandro la veía. Se sentía muy orgulloso de ella. Le contaba a todo el mundo lo inteligente que era, lo capaz que era, lo esencial que era para la empresa. Eran un equipo imparable. Ellos trabajaban muy bien juntos. La empresa crecía. También 2 años después, su casa era diferente. Ya no vivían en el pequeño apartamento de María. Vivían en una casa grande. Era una casa con un jardín, con un patio. Tenían un pequeño niño. Se llamaba Mateo. Mateo era un bebé. Tenía 2 años. Era muy rubio. Tenía los ojos grandes. Eran de un color azul claro. Era la alegría de sus vidas. Alejandro estaba en el jardín. Estaba jugando con Mateo. Mateo se reía. Alejandro lo levantaba en el aire. El niño chillaba de alegría. María los miraba desde la ventana de la cocina. Ella sonreía. Era una familia muy feliz. Eran el retrato de la felicidad. Su vida estaba llena. Estaba completa. Una noche, María y Alejandro estaban sentados en el sofá. Mateo ya estaba dormido en su cuna. Estaban abrazados. Alejandro tenía un brazo alrededor de María. María apoyaba su cabeza en el hombro de Alejandro. Recordaron cómo había empezado todo. Recordaron el pasado. «¿Recuerdas, Alejandro, cómo nos conocimos?», dijo María. Su voz era suave. Una sonrisa juguetona apareció en sus labios. «Yo era solo una secretaria que apenas podía pagar sus facturas, y tú eras un jefe que solo veía números». Alejandro se rió. Una risa suave. «Sí, María», dijo él. «Fui un estúpido, un verdadero idiota. Yo era el ciego. Tú siempre fuiste alguien. Siempre tuviste un valor inmenso. Solo que yo no lo veía. Mi mundo estaba lleno de cifras y estrategias, no de personas, ni de observación real, ni de compasión». Alejandro le dio un beso en el pelo. «Cambiaste mi vida, me abriste los ojos, me enseñaste lo que de verdad importa. El valor de una persona no está en el dinero, ni en la posición social. Está en su corazón, en su fuerza, en su capacidad de observar, en su ingenio para solucionar lo que nadie más ve». Suspiró. «Me diste una segunda oportunidad, y yo te di la tuya. Fuimos afortunados de encontrarnos. De verdad». Alejandro le propuso un nuevo proyecto social a María, algo que mostraba lo mucho que la valoraba ahora, algo ligado a su talento. «María», dijo él, «he estado pensando en algo. Quiero crear una fundación para apoyar a jóvenes talentos, jóvenes que están subestimados, que tienen habilidades especiales como tú, pero que la sociedad no ve. Quiero que la fundación les dé oportunidades.
que les enseñe a desarrollar sus talentos, a encontrar su voz, para que no tengan que pasar por lo mismo que tú. María lo miró. Sus ojos se llenaron de emoción. Era una idea hermosa. Era una forma de devolver lo que habían recibido. Era una forma de ayudar a otros, de honrar su propio camino. Y quiero que tú dirijas esa fundación, que sea tu proyecto personal, tu legado, añadió Alejandro. Carolina sonrió. Una gran sonrisa. Sí, Alejandro, dijo ella. Me encanta la idea. Lo haremos juntos. Un centro de desarrollo de talentos ocultos. Se quedaron sentados, abrazados. Miraron a Mateo, que dormía plácidamente en su cuna. Su futuro era brillante. Estaba lleno de promesas. Estaba lleno de amor. Alejandro la besó en la frente. Lo hicimos, María, dijo. Su voz era un susurro. María le apretó la mano. Sí, Alejandro, respondió. Lo hicimos. Sus vidas, una vez tan separadas, se habían unido. El valor verdadero había sido encontrado. No en un puesto, no en el dinero, sino en el ingenio, la observación, la compasión y la fuerza interior. Habían construido una vida juntos, una vida de felicidad, una vida de propósito. Y su historia, la historia de cómo una secretaria subestimada salvó un negocio y encontró su verdadero valor, era solo el comienzo de un viaje interminable, lleno de amor, éxito y un significado profundo, porque la verdadera valía no se mide en títulos, sino en la capacidad de ver y resolver lo que otros ignoran, y el amor y la justicia siempre encuentran su camino, creando una vida plena y feliz. Los periodistas empezaron a gritar preguntas, atónitos por el inesperado y audaz anuncio. Era un puesto de poder inmenso, una asociación con el propio CEO de una de las corporaciones más grandes. Laura ha merecido este puesto con su trabajo incansable, su inteligencia superior, su visión única para la arquitectura de datos, su capacidad de liderazgo en situaciones de crisis y su integridad inquebrantable. No podía ver más allá de mi propia arrogancia y mis propias heridas. Creía que la gente era solo un número, un recurso. No pude ver tu verdadero potencial, tu brillantez, tu liderazgo. Te juzgué mal por tu edad. Te hice daño. Gonzalo la besó suavemente en la frente. Pero tú lo cambiaste todo, Laura, dijo, su voz llena de gratitud. Tú cambiaste mi vida por completo, vida por completo, vida por completo.